Buenas tardes, soy Kenia Andrea Mendoza Gutiérrez y les voy a presentar el tema de Vibrio parahemolyticus y Vibrio vulnificus, bacterias que están asociadas al hombre. Y estos son los temas que abordaremos a lo largo de la presentación. El Vibrio parahemolyticus y el Vibrio vulnificus resultan ser importantes patógenos que afectan al ser humano a través de la ingesta de alimentos provenientes del mar o al tener contacto directo con heridas abiertas. De esta manera es de suma importancia estudiar estas especies bacterianas para poder comprender su naturaleza y lograr evitar o minimizar la probabilidad de contraer una enfermedad proveniente por estos patógenos. Y bueno, estas bacterias son del género Vibrio. En este género hay 48 especies, de las cuales al menos 12 son reconocidas como patógenos humanos. De estos, el Vibrio cholerae, Parahemolyticus y Vulnificus son los vibrios patogénicos más importantes, tanto en términos de la capacidad causante de enfermedad como en la magnitud de la carga global de morbilidad. Y al igual que la mayoría de los vibrios, el Parahemolyticus y Vulnificus son bacilos que son gram negativos, levemente curvos, aerobios facultativos, halófilos, oxidasa positivos y fermentadores de glucosa, pero no de sacarosa. Por su parte, el Vibrio parahemolyticus originalmente fue identificado como Patruela parahemolytica y recibió su nombre actual en 1963, después de una propuesta de clasificación de un género nuevo, las Oceanómonas. Y mientras tanto, la bacteria que es conocida hoy en día como el Vibrio vulnificus fue originalmente informado por los Centros de Control de Enfermedades como una especie halófila de Vibrio, y posteriormente fue clasificada como Becnea vulnifica en 1976 sobre la base de estudios de hibridación del ADN y la presencia de un flagelo polar enfundado. Más tarde, los estudios del científico Farmer propusieron cambiar el nombre a Vibrio vulnificus, que es su nomenclatura actual. Y bueno, ¿dónde podemos encontrarlos? El Vibrio parahemolyticus y vulnificus se encuentran principalmente en lugares con clima tropical o templado, en aguas de mar, estuarios, sedimentos, plancton, y también se encuentran en animales que están en contacto con estas aguas, principalmente en mariscos. Y bueno, las fuentes de aislamiento son pues principalmente estos lugares donde podemos encontrarlos en su hábitat, como son los mariscos, el plancton, los sedimentos, como se mencionó anteriormente. Y de muestras clínicas podemos encontrar también el Vibrio parahemolyticus, donde se encuentra más frecuente es en heces, es menos común en exudados de heridas y de oído, mientras también se encuentra en la sangre, pero esto es raro. Y el Vibrio vulnificus es ligeramente común encontrarlo en exudados, heridas y directamente en la sangre. Y bueno, los factores que ayudan para la sobrevivencia y el desarrollo son diversos. Principalmente encontramos la temperatura, el pH, la salinidad y el aumento de la materia orgánica. Para este tipo de bacterias se toma en cuenta que la temperatura óptima son 37 grados centígrados y esto puede ir de un rango de 8 a 43 grados. El pH óptimo es de 7.8, pero va de un rango de 5 a 10 y su salinidad óptima es de un 20%, oscilando estos valores entre el 15 y el 25%. Y bueno, en general puede sobrevivir óptimamente en refrigeración. Y también cabe resaltar que debido a las condiciones cálidas que requieren estos patógenos, la mayor cantidad de brotes se da entre mayo y octubre. Y también principalmente esto ocurre en el Golfo de México. Y bueno, estos microorganismos son patógenos humanos transmitidos por los alimentos y tienen la capacidad de introducirse y multiplicarse en la cadena alimentaria. Estos vibrios se desarrollan mejor en actividades de agua de punto 98, que pueden ir de punto 94 a punto 99,6, y pues resultan ser muy sensibles al secado. Igualmente el agua dulce los inactiva. Y también pueden desarrollarse en presencia o ausencia de oxígeno, pero crecen óptimamente en condiciones aerobias. Y cuando estos organismos se someten a conservadores son muy sensibles y de esta forma pues pueden vivir óptimamente en mariscos crudos o no cocidos. Todo esto aunado también a las condiciones óptimas
hace que haya mayor prevalencia en ostiones. Y bueno, ¿qué padecimientos podemos tener por estos? Algunas especies están asociadas principalmente a enfermedades gastrointestinales, como es el Vibrio cholerae y Parahemolíticos, mientras que otras pueden causar enfermedades no intestinales necesariamente, como es el Vibrio vulnificus, que causa fascitis necrosante. Y bueno, aproximadamente una docena de especies de vibrio pueden causar enfermedades en los seres humanos, la cual pues se conoce como vibriosis. Las especies que más comúnmente causan esta enfermedad es el Vibrio parahemolíticus. Y bueno, la mayoría de las personas con un caso leve de vibriosis se pueden recuperar en unos 3 días sin efectos duraderos. Sin embargo, las personas con una infección de Vibrio vulnificus pueden enfermarse gravemente y necesitar cuidados intensivos o incluso la amputación de una extremidad. Y cerca de 1 de cada 5 personas con este tipo de infección muere a veces entre 1 o 2 días después de enfermarse. Y bueno, específicamente para el Vibrio vulnificus se adjudican 2 formas de enfermedad grave. El primer tipo de enfermedad causada se le denomina lactosa positiva. Comienza con una herida superficial como un foco principal de infección que se desarrolla después de la mordedura de un cangrejo o la exposición de una herida preexistente al agua de mar. Y la infección dérmica pues comienza con hinchación, con eritema y dolor cerca de la herida. También se presenta con fiebre, escalofríos, heridas necróticas en muchos casos. Y la segunda forma de enfermedad es descrita como una sepsis primaria abrumadora. Esta comienza con escalofríos y fiebre seguida de un colapso. Y bueno, en sus generalidades se ha encontrado que las personas que se ven infectadas por este vibrio han consumido anteriormente alimentos provenientes del mar, por lo menos 38 antes, o 38 horas o 36 horas antes de presentar síntomas. También cabe resaltar que el Vibrio vulnificus se asocia con gastroenteritis, pero se sabe poco de este síndrome, ya que pocos de estos pacientes son admitidos en hospitales o son informados directamente en la literatura. Y bueno, ¿qué probabilidad se tiene de enfermarse con estos patógenos? Por su parte, para contraer el Vibrio parahemolíticus, cualquier persona que haya consumido mariscos puede contraer alguna infección, pero son complicaciones leves. Solamente hay algunos casos donde se puede convertir en algo severo, como las personas que ya tienen enfermedades hepáticas, cáncer, diabetes, VIH, talasemia. También personas que están en tratamientos de inmunosupresión. También el tomar medicamentos que bajan los niveles de acidez en el estómago y también haber tenido una cirugía previa del estómago. Y bueno, para específicamente el Vibrio vulnificus se encuentra que prácticamente el 100% de las personas que presentan septicemia primaria ya contaban con enfermedades crónicas como lo son las enfermedades hepáticas, el alcoholismo, la talasemia y diabetes. Ahora, ¿qué síntomas se pueden presentar? Los signos para estos dos vibrios son diarrea acuosa, con frecuencia va acompañada de cólicos estomacales, náuseas, vómito y fiebre. Y en el caso específico de las infecciones por herida de Vibrio vulnificus, podrían incluirse la fiebre, el enrojecimiento, el dolor, la hinchazón, la sensación de calor, una decoloración de la herida y una secreción también directamente de esta. Estos síntomas generalmente comienzan dentro de las 24 horas después de que la bacteria ingresó a la herida o fue consumida. Las personas con una infección por Vibrio parahemolíticus no es común que presenten una enfermedad grave. Sin embargo, las personas que contraen el Vibrio vulnificus pueden enfermarse de gravedad rápidamente. Bueno, la CDC estima que la vibriosis causa 80,000 casos de enfermedades todos los años en Estados Unidos. Se estima que unos 52,000 de estos casos son provenientes por alimentos contaminados. Y bueno, la especie más consumida y que ha sido notificada es el Vibrio parahemolíticus. Esta causa alrededor de 45,000 casos de enfermedad todos los años en Estados Unidos, y también pues en este país se estima una tasa de mortalidad del 0.22%, es decir, una tasa muy baja.
Y para la especie de Vibrio vulnificus puede causar infecciones en heridas que podrían ser mortales. Muchas personas con una infección por Vibrio vulnificus requieren cuidados intensivos o la amputación. Y alrededor de 1 de cada 5 de estos casos con infecciones mueren después de los 2 días. Ahora, ¿cómo se puede prevenir? Para reducir la probabilidad de contraer vibriosis, no hay que comer mariscos, o especialmente ostras, ostiones, que estén crudos o estén pocos cocidos. ¿Y cómo se puede prevenir una infección por vibrio si se tiene una herida? Para reducir estas probabilidades, se aconseja seguir los siguientes pasos, que es, si se tiene una herida, tomando en cuenta cortes y raspones, hay que permanecer fuera del agua salada o el agua salobre si es posible. Esto también incluye caminar dentro del agua o estar cerca de la orilla. Pues en general se tiene que evitar entrar al agua, pero si se debe de tener contacto, hay que cubrir la herida con una curita o con un vendaje que sea a prueba de agua. Y también hay que lavar directamente con agua y con jabón si ya se tuvo este contacto. También hay que tomar en cuenta que no solo se toma, es el contacto con el agua, también si se tiene contacto con algún marisco crudo, incluyendo sus jugos, hay que tomar esta medida. Ahora, todo empieza desde la cocina, entonces hay que tomar los consejos para poder manejar los mariscos, y en especial los ostiones. Bueno, antes de cocinar hay que desechar todos los mariscos con las conchas abiertas. Con respecto a los que están en su concha, se tiene que hervir hasta que las conchas abran, y también se puede cocinar al vapor hasta que las conchas abran. Solamente hay que comer los que se abrieron durante la cocción. Hay que desechar los mariscos que no se abrieron totalmente. Y bueno, con respecto con las ostras desbulladas, hay que hervirlas al menos 3 minutos, freírlas por lo menos 3 minutos a 190 grados, asarlas a 6 a 8 centímetros de la fuente de calor durante 3 minutos, o hay que hornearlas a 230 grados centígrados por lo menos por 10 minutos. Ahora, ¿cómo podemos aislar e identificar estos vibrios? Bueno, las particularidades de todas las especies del género vibrio es su dependencia con el ion sodio, incluso de aquellas que son capaces de crecer en agua de peptona carente de sal. Este catión lo que hace es estimular el crecimiento y favorece la rapidez del mismo. Y bueno, el requerimiento de sodio es específico e independiente de una función osmótica, dado que es difícilmente reemplazable por cantidades equimoleculares de otros cationes monovalentes. El sodio actúa sobre los sistemas de permeasas existentes en la bacteria, permitiendo la entrada de sustratos exógenos. No obstante, también se puede sustituir el cloruro de sodio por cloruro de potasio en ciertos límites. Y bueno, como generalidad, el Vibrio vulnificus se encuentra que crece en un medio de 0.5 a 3% de cloruro de sodio. Su diversa gama de temperaturas de crecimiento hace que su manejo para el crecimiento e identificación tenga requerimientos que sean poco fastidiosos en el estudio de laboratorio. Y bueno, el medio de aislamiento más utilizado para la detección de vibrios es el agar TCBS, en el que las colonias de Vibrio vulnificus aparecen de color verde debido a la incapacidad del organismo para fermentar la sacarosa. Esto es lo que hace que se distinga el Vibrio vulnificus del Vibrio cholerae, pero no la diferencia de muchos otros vibrios que pues, también son negativos a la sacarosa. Y debido a que el TCBS ayuda al crecimiento de muchos otros géneros bacterianos, además de muchos otros vibrios, se requieren pruebas de seguimiento para confirmar que las colonias verdes son Vibrio vulnificus. Se hace el uso del agar-colistina polimixina B celobiosa, es decir, el CPC, cuya formulación se basa en la resistencia del Vibrio vulnificus a la polimixina B y a la colistina. Este agar se desarrolló precisamente para evitar estos problemas de identificación. Y bueno, varios estudios han intentado mejorar la naturaleza selectiva del CPC alterando sus componentes, pero hasta la fecha el CPC y una de sus modificaciones, que es el CPC1, siguen siendo los medios de aislamiento más utilizados.
Y bueno, después del aislamiento primario, especialmente de muestras ambientales, los métodos moleculares que involucran principalmente a la PCR se emplean para la identificación definitiva del Vibrio vulnificus. Estos se basan en la detección de hemolicina, el gen de la citolicina, que es exclusivo de esta especie. Este método ha demostrado ser exitoso para la detección de este vibrio, que muestra en muestras que vienen de diferentes ostras y muestras clínicas. Y más recientemente se ha incorporado el gen del Vibrio vulnificus en una reacción de PCR múltiple que permite identificar al patógeno tardando tan solo 3 horas desde el momento que se selecciona una colonia sospechosa hasta que se haga la identificación definitiva y sea 100% precisa. Y bueno, además del gen de la hemolicina, la citolicina, lo que es el rRNA23S específico de la especie y el rRNA16S también han sido utilizados para la confirmación del Vibrio vulnificus mediante PCR y otros métodos de hibridación de ADN. Bueno, el Vibrio para hemolíticos. Este tiene la capacidad, así como otros vibrios, para producir citocromo oxidasa que puede ayudar para el diagnóstico clínico. Y también se utiliza el agar TCBS o un medio cromogénico específico del vibrio para su identificación. Y al no fermentar sacarosa se obtendrá el color verde, al igual que como pasa con el vibrio vulnificus, por lo que se hace necesarias las técnicas de confirmación. Y tradicionalmente lo que se hace es utilizar técnicas de identificación bioquímica. Y los aislados de vibrio vulnificus son móviles y generalmente muestran reacciones positivas para oxidasa, gelatinasa, así como reacciones de lisina y ornitina descarboxilasa. Además, normalmente producen indol a partir de triptófano y ácido de N-manosa. Y estos aislados pueden crecer en medios que van del 0.5 al 8% de cloruro de sodio. Y bueno, este vibrio es casi siempre negativo para las reacciones de Boyes-Proskauer y arginina dihidrolasa. Algunas cepas de este vibrio pueden producir patrones bioquímicos atípicos, complicando así este método de identificación. La identificación bioquímica del vibrio para hemolíticus se reemplaza con frecuencia por técnicas de detección basadas en ADN. La identificación por PCR de los aislamientos ha demostrado ser más confiable que la identificación bioquímica. Este método se basa en la detección de genes de hemolicina termolábil, es decir, el TLH, y el operón TOX-RS para la identificación de este vibrio. Además, variantes de estos métodos están dirigidos a la hemolicina termoestable directa, es decir, el TDH, el gen responsable de la producción de TDH y la hemolicina relacionada con TDH, es decir, el TRH. Y bueno, a modo de conclusión, pues el estudio de estos patógenos es de suma importancia, ya que por su parte el Vibrio parahemolyticus es la especie más asociada a enfermedades gastrointestinales por alimentos procedentes del mar, mientras que el Vibrio vulnificus puede resultar en una fuente de riesgo muy alta para personas vulnerables. De esta forma, es de suma importancia tomar todas las medidas necesarias al momento de consumir, manejar y estar en contacto con estas especies. Es aquí que radica la importancia del estudio desde el área de microbiología sanitaria para la inocuidad de estos alimentos, especialmente de mariscos, como son las ostras especialmente, em, y así también lograr salvaguardar la salud del ser humano. Esto es fundamental empezarlo desde la prevención. Y por mi parte sería todo. Cualquier duda que tengan pueden dejarla en los comentarios. Y aquí están las fuentes consultadas.